pasado estaba muy desorganizado, entonces, bueno, lo he reorganizado. Por eso vamos a trabajar con el que les he mandado hoy, ¿sí? No el de la semana pasada, para que coincida la numeración, ¿sí? Bien, nosotros la semana pasada hicimos una larga introducción, obviamente no vamos a repetir nada. Llegamos a la genealogía, y que es la genealogía humana de Jesús, hijo de Abraham, hijo de etcétera. Ahora viene la genealogía más teológica, porque es por obra del Espíritu Santo, ¿sí? O sea que en Mateo hay como dos genealogías, la generación humana y la genealogía del Espíritu. Eso es lo que vamos a leer ahora. Quien quiera empezar a leer, está en la diapositiva 3. Adelante. Si quiere leer, libere el micrófono, porque no sabemos leer los labios. Perdón. Bueno, quien quiere leer, lea nomás. Este fue el origen, Génesis de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. Paremos allí un segundo. Bueno, Jesús no tiene, yo tengo dos nombres, Juan Manuel. Jesús no se llamaba Jesús Cristo. Cristo es un título teológico que se le adjudicó, el cristianismo lo adjudicó a Jesús después de la Pascua y de Pentecostés. Pero a Jesús nadie le llamaba Cristo, vení. Él se llama Jesús. Y acá se está diciendo que María y José están casados. Las traducciones nuestras dicen comprometida, está bien, pero están casados. Recuerden que las chicas se casan a los 12 años. En la tercera menstruación debe estar casada. No es que salgan a buscar novio. Tercera menstruación. Esa ley estuvo vigente hasta 1948. 1948, anteayer. Entonces, recuerden que en Argentina también todos nuestros próceres se han casado con chicas de 13 años. O sea que esto no es nada raro, ¿sí? Entonces, las chicas no se enamoraban, ¿vieron? Amar hay que aprender en la vida, las casaban. Los padres casaban a los hijos, ¿sí? Muy poco se tenía en cuenta el parecer de la nena, algo tal vez, pero muy poco. Los chicos no se vieron nunca, no es que iban a la escuela juntos y ahí... No, la chica no salía nunca de la puerta de la casa, nunca, y el día que salía con un velo. O sea que no, San José no se enamoró nunca, la Virgen no la vio nunca. ¿Cuándo la vio? El día del casamiento. Ahí viene el rito del Apocalipsis. ¿Qué es Apocalipsis? Quitar el velo. Y la primera vez que José la ve a María, relativamente cerca, es allí. Ese es el rito del Apocalipsis, que a veces era apocalíptico lo que uno veía, pero bueno, en este caso, esa es la... Entonces, no es que estaban de novios, se mandaban cartitas, nada de esas cuestiones. A uno lo casaban, la nena a la tercera menstruación estaba casada, y el varoncito nunca se estipuló la fecha, pero generalmente 15, 16, 17 años podría ser la época en que se casaban. Recuerden que a los 30 años ya eran casi ancianos, o sea que la vida era bastante corta, ¿no? Respecto de hoy. Bueno, ahora bien, el matrimonio tenía dos partes. En la primera parte se casaban realmente, pero no cohabitaban. Recién al año había una segunda celebración que completaba la primera, y recién a partir de esta segunda celebración empezaban a cohabitar. Entonces, ahora bien, si alguno de los dos se muriera dentro del año al otro se lo consideraba viudo, porque realmente se consideraba matrimonio
esta primera celebración. En esa circunstancia, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. Bien, continuemos con la lectura. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. ¿Seguimos? Bien. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, pues si bien lo engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Punto. Ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Bien, en la Biblia Dios se suele revelar a través de sueños. Actualmente no, están muy estudiados los sueños, ahora ya Freud dice que no, pero antes se considera que el sueño es algo que uno no manipula, es algo que me acontece, por lo tanto es gracia, es don, no es construcción humana. Por eso es que en la Biblia, en muchos personajes, Dios les habla en sueño. Acá a José le va a hablar en sueño. Seguimos leyendo la otra parte, por favor. Diapositiva 5, si alguien quiere leer. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Llevó a María a su casa y sin que hubiera hecho vida en común, ella dio a luz un hijo y él le puso el nombre de Jesús. Perfecto, bien. Miren diapositiva 6. José conoce el misterio de María, por eso jamás pensó que ella lo hubiera engañado. Ya Mateo dio estas tres informaciones. A. María estaba comprometida con José. B. No vivían juntos. C. Ella quedó embarazada del Espíritu Santo. O sea que esa información ya la sabe José. Avanzo, diapositiva 7. Ahora viene la pregunta, entonces, ¿por qué un ángel le avisa en sueño a José que el hijo que espera es del Espíritu Santo si él ya lo sabía? Las palabras del ángel están mal traducidas en todas las Biblias, todas, no algunas, todas. Las Biblias traducen así: José, no tengas miedo en tomar contigo a María tu esposa, porque, ven que ese porque parece que está explicando, le está aclarando, le está informando algo que no conoce. Lo que ella ha concebido viene del Espíritu Santo, dará a luz un hijo a quien le pondrán por nombre Jesús. Bien, diapositiva 8. La semana pasada le hemos enviado este libro de Dufour, le hemos enviado varios libros, el de Raymond Brown, el de Crozam, le hemos enviado otro sobre honor y vergüenza en Mateo, y este de Dufour. Este es un libro muy importante. Miren, este es un libro que yo he usado mucho para los ejercicios de sinopsis que hicimos la primera parte del año. La mayoría yo lo saqué de allí. Es un libro de ejercicios, ¿ves? Se llama Estudios de Evangelio. Tal vez debería decir ejercicios sobre los evangelios, ¿no? Diapositiva 8. Este hombre, Xavier Dufour, fíjense, este libro es publicado en 1965. El Concilio Vaticano II terminó en el año 65. O sea que es un libro, hoy diríamos, bastante viejito ya. Sin embargo, no lo ha leído nadie, esa es la macana.
Una cosa es que haya libros y otra cosa es que alguien los lee. Porque este hombre aclaró esta cuestión en 1965. La partícula griega gar hay que traducirla no con porque, como traducen todas las Biblias, sino con pues si bien. Yo les puse ese texto. Lo que el ángel informa a José no es el origen divino del niño, ya lo sabía, sino que debe quedarse con María para ponerle el nombre al niño. Eso lo sabía. Ténganme paciencia. Diapositiva 10. Algunos de ustedes los conocen, pero lo trajimos 2 veces a dar curso de Biblia, un curso sobre Salmos y otro sobre Lucas. Este es Luis Heriberto Riva. Probablemente en la iglesia argentina todavía sea considerado el biblista más importante, más reconocido, ¿sí? Fíjense diapositiva 11. Jesús habla a su pueblo, ciclo A, comentarios de las lecturas dominicales, publicado por la Conferencia Episcopal Argentina 2001. La Conferencia Episcopal Argentina, bueno, la traducción que tenemos nosotros de la Biblia, la traducción con la que leemos en misa nosotros todos los domingos, a esa es del pueblo de Dios, retocada por Rivas. Entonces, la Conferencia Episcopal le pidió a Rivas que hiciera un comentario de todos los evangelios dominicales. Son como 8 volúmenes. ¿Por qué les menciono esto? Porque esto significa que la Conferencia Episcopal le reconoce autoridad científica a Rivas. Entonces, bueno, ¿y para qué digo todo esto? Para ver qué dice Rivas. Yo lo voy a decir con mis palabras. Ahí yo se lo puse, tienen 2 párrafos. ¿Qué dice Rivas? Hay alguien que tiene prendido, liberado el micrófono, creo que Isabel Guerra, porque está haciendo ruido. Isabel, fíjate si lo puedes apagar. Inténtalo. Tú puedes. Ay, no sé cómo hacer. No sabes cómo usar la máquina. Mira, concéntrate. Es que Concéntrate. estoy En el leyendo centro, en el centro de la pantalla, si vos miras abajo, vas a tener 3 iconos. Uno es como un teléfono rojo. El otro es una camarita. Y el otro es un micrófono. Lo tenés, si vos le haces un clic allí, desactivas el micrófono. Ana, vení. Vení. Es que tengo Bueno, otra página. No. Bueno, perfecto. Bueno, sigamos mientras tanto. Adelante. Entonces, a ver, yo voy a resumir con mis palabras lo que dice Dufour, lo que dice Rivas, y hoy en día es la interpretación más común. No es la más común, para nada, borra, no es la más común. Esto sí es la interpretación que hace Dufour y que hace Rivas, y lamentablemente no es la interpretación más común. Yo se las resumo con mis palabras. ¿Cuál es la duda de José? José no duda de la integridad moral de la Virgen María. En el mundo antiguo existía el honor, el respeto, la consideración. Entonces, no es tan fácil que uno anduviere creyendo en cualquier cosita. Hoy en día sí, los adolescentes, como son tramposos, creen que las chicas les hacen trampa, pero son las mentiras que ellos tienen en el alma. Hoy un adolescente no le cree a nadie, porque no se cree ni a sí mismo. Entonces no hay que transferir la psicología actual a la psicología antigua, donde existía el respeto, el honor, etcétera, ¿no? Bueno, entonces la duda de José no está en si María le fue infiel. En la duda de José está esto. El planteo es este. Dios llamó a la pareja, de hecho están casados. La Virgen María nunca tuvo vocación de virgen porque Dios llamó a la pareja. Bueno, y están casados. De repente aparece que Dios elige solo a María e inicia un plan en donde él aparentemente queda fuera. Y esta es la duda de José, dice,
uy, si Dios prescindió, si Dios cambió el plan, si Dios decidió prescindir de mí, yo no voy a ser un obstáculo para Dios. Si Él ha decidido buscar otro rumbo y yo me hago a un costado, decide abandonarla en secreto, porque Él decide, tal vez a mí me corresponde hacerme a un lado. Esa es la duda de José. ¿Cuál es la duda de José? ¿Cuál es mi lugar acá? ¿Yo tengo que continuar o no? ¿No me tengo que abrir de esta historia? Y ahí el ángel en sueño le va a decir, no, vos te tenés que casar, tomar como esposa a María y ponerle el nombre al niño. Entonces el ángel viene a ratificar el plan de la salvación. Dios llamó al matrimonio y de ahí va a venir el Salvador. Entonces esa es la duda de José. No es un José que está dudando sobre la integridad de María, sino sobre su lugar en el plan de la salvación. Bueno, otro detalle, miren, diapositiva 13. ¿Cómo es la paternidad en Israel? Es muy simple. Si un hombre dice, este hijo es mío, hay que creerlo. Así decía la Mishnah, ¿no? Bueno, entonces, más o menos es el tema de la duda de José. Ahora vamos a un tema que es importante. ¿Tienen ustedes la Biblia a mano? ¿Quieren leer Mateo 1:23? Es bueno ver cómo traduce sus Biblias, ¿sí? Mateo 1:23. ¿Los tenemos todos? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, con el índice sobre el texto sagrado, el dedo índice, si todos lo tenemos y hay alguien quiera leer, adelante. Yo, padre, ¿puedo? Sí, sí. Dice, ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Bien, deje una estampita ahí. A ver, ¿qué está citando ahí Mateo? A Isaías. ¿Isaías cuánto? 7 y 8. No, 7:14. 7:14, perdón. Bueno, entonces dejen una estampita ahí en Mateo 1:23 porque lo vamos a mirar. Dejen una estampita y vamos a Isaías 7:14. Los profetas están más o menos a la mitad de la Biblia, más o menos. Cuando busquen los libros proféticos, busquen más o menos a la mitad de la Biblia y ahí encontrarán por ahí a Isaías, capítulos 7 y 14. Bien, con un ojo en Mateo y el otro ojo en Isaías. Sí, por favor, yo estoy esperando que los demás todos lo tienen ya, ¿no? ¿Sí? Entonces, no, Isabel Bonahora, no, me dice que no lo tiene Isaías. Bueno, entonces, quedémonos acá. Bueno, lea, por favor, lo que dice Isaías. ¿Puedo leer? Sí. Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. Mirad, una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel. Bien, ¿Sigo? a ver, comparen lo que dice Mateo con lo que dice Isaías. Marquemos la diferencia. Claro. Isaías dice doncella y Mateo dice virgen. Ajá, hay una diferencia, ¿no? Bien, ¿cómo están los verbos? Pasado, presente, futuro. Futuro. ¿En dónde? O sea, ¿En Mateo o en, va a daros futuro. en Isaías o en, dígame, Isaías o Mateo? En Mateo futuro. En presente. O sea que en presente ya concibió, ¿está claro?
En cambio, en Lucas, en Mateo, concebirá. Bueno, está bien, déjenlo allí, suficiente, gracias. Volvamos a nuestro apunte, diapositiva 20. Fíjense, diapositiva 20, ahí tenemos el texto de Isaías 7:14, un texto en hebreo, se pone TM, significa texto masorético. Entonces, en hebreo, Isaías, fíjense, escribe en el siglo VIII a.C., ahí le puse abajo, ¿sí? ¿Qué está sucediendo cuando escribe Isaías? Siglo VIII a.C. Vienen los asirios y los van a invadir y matar a todos. ¿Qué es lo que primero hace el ejército cuando invade a un pueblo? Le mete el cuchillo en la panza de una mujer para que muera la que es embarazada. Eso es lo primero, así empieza. Entonces, claro, el rey tiene miedo porque los asirios vienen. Entonces Isaías va a decirle en nombre de Dios, no tengan miedo, no van a venir. Tu esposa es su esposa, es una doncella joven, quiere decir. Ahí doncella o joven, en hebreo se dice alma, es una cuestión etaria, no es cuestión de edad, no es una cuestión sexual. De hecho, ya han tenido el hijo, ¿está claro? Bien, ahí joven no tiene ninguna connotación sexual, es una cuestión etaria. Entonces el profeta va a decirle, no tengas miedo, tu esposa está embarazada y va a dar a luz a tu hijo y vos le vas a poner Dios con nosotros. ¿Qué significa? No van a venir los asirios y no te van a matar la esposa porque Dios está con nosotros. ¿Está claro eso? Entonces el profeta Isaías no está vaticinando qué va a suceder 8 siglos después. No está hablando de la Virgen María ni de José. El profeta habla para su hoy. El hoy del profeta Isaías, el siglo VIII, él va a darle una palabra de esperanza y de fe al rey. Vienen los asirios, van a matar a todos, en primer lugar a su esposa que está embarazada. Y el profeta le dice, no tengas miedo, que esto no va a suceder. Bien, esto sucede en el siglo VIII antes de Cristo. Vamos a la diapositiva 21. ¿Qué dirá Blonda de esto, Santiago? Bueno, ahora, ¿qué pasa? Fíjense, miren que ahí puse en Manuel, Isaías 7:14, y puse en números romanos, ahí dice 70. La 70, sí. La 70, así se la conoce, es una traducción que los judíos hicieron de toda la Biblia, le hicieron del hebreo al griego. ¿Por qué? Porque el siglo III, la lengua franca, el inglés de la época, era el griego. Entonces los judíos ellos tradujeron toda la Biblia del hebreo al griego. La hicieron ellos los judíos. Ahora fíjense, ahora presten atención bien. ¿Cómo tradujeron? La Virgen, en griego se dice partenos. Concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emanuel. Ven que ahí ya está la traducción de Mateo, ven que está en futuro lo de Mateo, ¿no? Pero sobre todo ahí aparece la palabra virgen, partenos en griego. Ahora, en el texto de las 70, es un texto judío traducido al griego, virgen no significa lo que para nosotros hoy significa virgen. No es una cuestión sexual. Ahí en griego es una cuestión etaria, equivale a joven, a doncella, es una cuestión de edad, no es una cuestión sexual. Acá es algo importante. Mateo, bueno, entonces, lo importante es esto. Los judíos de habla griega traducen ellos al griego y en vez de poner alma, que es joven, ellos pusieron partenos. Pero partenón en el sentido de alma, o sea, pusieron virgen, pero en el sentido de que es una joven.
Y ahí cambiaron el sentido de los verbos, porque ya empezaron a darle una connotación mesiánica, como que habla del futuro, habla del Mesías, ¿ven? Concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Manuel. Tercer paso, vamos a diapositiva 22. Y acá tenemos el texto de Mateo. El de Mateo, recuerden que los evangelistas leyeron la Biblia en griego, no en hebreo. La versión de la Biblia que existía, Pablo, Mateo, Lucas, Juan, Marcos, leyeron el Antiguo Testamento en griego, la versión de los 70. Entonces, Mateo sí cree en el nacimiento virginal de Jesús, pero en el barrio nadie le cree. Entonces fue a buscar una cita del Antiguo Testamento y la encontró en Isaías. Pero como él lee en griego, encontró que decía virgen. Así que le vino como anillo al dedo. ¿Me siguieron el razonamiento? ¿Cómo hizo Mateo? Mateo, él cree en el nacimiento virginal de Jesús. En el barrio nadie cree. Entonces, ¿qué hizo? Fue a buscar un argumento en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y ahí encontró Isaías 7:14. Pero con un detalle. Como él lee en griego, él leyó virgen. Pero ya virgen para Mateo tiene un sentido sexual. No, ya no es una cuestión etaria. Entonces, no es una truchada de Mateo. No es que Mateo cambió la palabra. No, ya la habían cambiado los mismos judíos de habla griega. A él le vino como anillo al dedo, pero para Mateo, virginal tiene el significado que le damos nosotros del nacimiento virginal de Jesús. Bueno, lo que interesa es ver que no es una truchada. Acá interesan varias cosas. No es que Isaías anticipó 8 siglos antes cómo iba a nacer Jesús. Eso es un disparate, se llama brujería, adivinación, magia. Es algo que no tiene nada que ver con la fe. Eso es un disparate. Creer que los profetas son adivinos es brujería o ignorancia. No es brujería, ignorancia. Entonces, no es así. Sino que Mateo tiene un problema en el siglo I y va a buscar en el Antiguo Testamento algún pasaje bíblico que legitime su enseñanza. Y lo encontró. Y además, como lo lee en griego decía virgen, entonces Mateo copió lo que decían ver. No es una truchada, no es picardía de Mateo. Bien, ¿hasta acá nos entendemos? ¿Mucho lío o no? Bueno, voy a dar un paso más. Alguien que quiera leer la diapositiva 23, yo me adelanto. Es un texto del Concilio Vaticano II. Nuestras abuelas lo conocían bien, no porque lo leyeron, pero sí había buena catequesis antes y las abuelas aprendían el catecismo que enseñaba la iglesia. Hoy los chicos no aprenden nada. Vos le preguntás, ¿quién es Jesús? Y dice, mi amigo. Buah, entonces no tienen ni idea los chicos quién es Jesús. En cambio, antes las abuelas aprendían, no leían nada, porque llegaban a 3er grado, pero sí sabían de memoria todo. Bueno, entonces, este es el concepto de fe que tiene el Concilio Vaticano I. ¿Alguien que lo quiera leer? Concilio Vaticano I, 1870. Sobre la fe, Dessinger, 1790. Para que el obsequio de nuestra fe sea de acuerdo a la razón, quiso Dios que a los auxilios internos del Espíritu Santo estén unidos argumentos externos de su revelación, esto es, hechos divinos y ante todo milagros y profecías que, mostrando claramente la omnipotencia y conocimiento infinito de Dios, son signos ciertísimos de la revelación y son adecuados al entendimiento de todos. A ver, el argumento era este. ¿Cómo puedo yo demostrar que el cristianismo es la religión sobrenatural, la revelación, que Cristo es divino, etcétera? Bueno, dice, hay dos cosas. O sea, Dios nos auxilia y auxilio es interno. El Espíritu Santo me ayuda a creer, es la fe. Pero también hay auxilios externos.
Los milagros. ¿Quién hizo tantos milagros? Las profecías. ¿En qué personaje de la historia se cumplen tantas profecías? Pascal, en un libro que escribió, Pascal es un grande, hay que hablar, cuando se habla de Pascal hay que hablar con mucho respeto, ¿no? Pero hay un libro en donde él demuestra que en Cristo se cumplen, no me acuerdo, pero casi 100 profecías. Entonces concluía Pascal diciendo, miren, ¿cómo no creer que Jesucristo es el Hijo de Dios si en él se cumplen 100 profecías? Esto no sucede en ninguna religión. Bueno, esto es lo que hemos aprendido nosotros. ¿Cuáles son las pruebas de que Jesucristo es Hijo de Dios? Que nuestra religión es una religión sobrenatural. Bueno, los milagros y las profecías. Ahora fíjense, diapositiva 24, cómo describe la fe el Concilio Vaticano II. Y hago una advertencia, el Vaticano II está tratando de replicar, no es la palabra, está tratando de asumir la enseñanza del Vaticano I. ¿Alguien que quiera leer? Yo, padre. Dale. Concilio Vaticano II, 1965. La fe, Dei Verbum número 5. Para profesar esta fe es necesaria la gracia de Dios, que proviene y ayuda a los auxilios internos del Espíritu Santo, el cual mueve el corazón y lo convierte a Dios. Abre los ojos de la mente y da a todos la suavidad en el aceptar y creer la verdad. Y para que la inteligencia de la revelación sea más profunda, el mismo Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe por medio de sus dones. ¿Qué dejó de lado el Concilio Vaticano II? Los auxilios externos. Los auxilios externos, los milagros y las profecías. ¿Qué significa esto? Que hay que repensar qué significa profecía, qué significa milagros, ¿no? Entonces, este es un tema, no nos corresponde ahora, pero lo que está claro que a partir del Concilio Vaticano II, 1965, ya no podemos repetir el argumento de Pascal y entonces no es que se cumplen las profecías de un modo mágico, ¿sí? Fíjense, para cerrar esta idea, diapositiva 25, ahí transcribí un texto de la Pontificia Comisión Bíblica 2001, se llama El pueblo judío y sus escrituras en la Biblia cristiana. ¿Alguien que quiera leer? A ver, los que usan fotitos. ¿Renata está o es foto? Porque viste que ahora está de... Estoy. A ver, Renata, lee las tres diapositivas que vienen. A ver, por favor. ¿Cuáles eran los números? 25, 26, 27. Bien. El pueblo judío y sus escrituras sagradas en la Biblia cristiana. La fe cristiana reconoce el cumplimiento en Cristo de las escrituras y las esperanzas de Israel, pero no entiende el cumplimiento como la simple realización de lo que estaba escrito. Tal concepción sería reductora. En realidad, en el misterio de Cristo crucificado y resucitado, el cumplimiento se realiza de modo imprevisible. Comporta una superación. Jesús no se limita a interponer un papel ya escrito, el papel de Mesías, sino que confiere las nociones de Mesías y de salvación una plenitud que no se podía imaginar por adelantado. Lo llena de un contenido nuevo. Se puede incluso hablar a este respecto de una nueva creación. Sería en efecto equivocado considerar las profecías del Antiguo Testamento como una especie de fotografías anticipadas de acontecimientos futuros. La última frase parece una humorada, una ironía,
Muchos creen que en Isaías, en los profetas del Antiguo Testamento, van a encontrar una especie de fotografías anticipadas de acontecimientos futuros. Da la sensación de que es una ironía. Bueno, entonces, ahora vamos, por favor, a la última diapositiva que tienen. A la última. Que quiero decir una palabrita sobre la virginidad. En realidad, diapositiva 72. Nosotros hemos hablado de varón, mujer, macho y hembra, hemos hablado la semana pasada, ¿no? Sí. Bien, perfecto. ¿Lo tenemos? Estamos en la diapositiva 72, ¿la tenemos? Ratzinger, la foto de Ratzinger. Esa es la foto del Papa Benedicto XVI. Es un Papa emérito, una cosa rara en la historia de la Iglesia. Bien, yo para que recordemos quién es. Y antes de ser Papa, no busqué la foto, fue el presidente de la Sagrada Congregación para la Fe. ¿Qué es la Congregación para la Doctrina de la Fe? Es lo que antiguamente se llamaba la Inquisición. El rol de Ratzinger era el de ser inquisidor, o sea, decir qué tendencias eran heréticas, qué tendencias eran ortodoxas. Muchos años fue el presidente de la Sagrada Congregación de la Fe. Casi todo el pontificado de Juan Pablo II. O sea, lo que quiero decirle, estamos hablando de un símbolo de la ortodoxia. Este no es un teólogo progresista, ¿no? Más bien es un teólogo bien ortodoxo, casi diría, no voy a decir, yo voy a decir que ortodoxo. Bueno, fíjense diapositiva 73. En el 1968 escribe uno de los libros más importantes que se escribieron en el siglo XX. Doy un mensaje para Santiago. Este es el paralelo de Runner sobre el curso sobre la fe, solo que el de Runner es 3 veces más gordo. Bueno, este libro, Introducción al Cristianismo, es una joya. Yo he tenido la suerte de leerlo de jovencito, leerlo muchas veces. Nunca hice una predicación en serio sin consultar este libro. Ya últimamente no lo uso, lo regalé a una sobrina, así que hará unos 5 años que ya no lo tengo, pero siempre, antes de escribir una homilía, yo leía este libro. Nunca me aparté de él. Es como un comentario al credo. Este hombre fue el teólogo, uno de los teólogos más influyentes después del Concilio Vaticano II. No fue padre conciliar, sí fue perito de los alemanes. Los episcopados podían llevar a algunos peritos, algunos expertos, y daban charlas a los obispos. Los jueves se reunían las iglesias de habla alemana, etc. Y Ratzinger les daba charlas, era un muchacho joven, brillante. Bueno, en 1978, fíjense la fecha, publica este libro. Yo de este libro saqué 2 frases. Vamos primero a la frase que está en la diapositiva 75. ¿Lo tenemos? Sí. La filiación divina de Jesús no se funda, según la fe eclesial, en que Jesús no tiene padre humano. La filiación divina de Jesús no sufriría menoscabo alguno si hubiese nacido de un matrimonio normal. Porque la filiación divina de la que habla la Iglesia no es un hecho biológico, sino ontológico. Olvídense de la palabra ontológico. No es un hecho biológico. No es que Dios Padre ha generado biológicamente a su Hijo Jesucristo. ¿Me expreso? Por eso dice Ratzinger que Jesús hubiera nacido de un matrimonio normal, dice, no atenta a la fe de la Iglesia.
Ya voy a volver sobre Ratzinger. Vamos a diapositiva 76. Ahí tienen la foto de Hans von Balthasar. Este es otro de los grandes teólogos del siglo XX. Este es el teólogo de Juan Pablo II. Cuando Juan Pablo II quería decir algo, lo buscaba a Balthasar. Este fue el gran teólogo. Cuando se hizo el Concilio Vaticano II, Henry de Libac, uno de los grandes teólogos del Concilio Vaticano II, dice: vamos a comenzar un concilio sin el teólogo más importante de la iglesia, era Balthasar. Balthasar no fue padre conciliar. La iglesia se dio el lujo de hacer un concilio sin tenerlo a Balthasar dentro del concilio. Bueno, este es genial, ha escrito millones de libros. Si hay un teólogo ortodoxo es este, y este es el teólogo de Juan Pablo II, por supuesto muy amigo de Ratzinger. Diapositiva 77, ahí tienen uno de los tantos libros, escrito muchísimo. Balthasar, la diferencia es que no es accesible, no es de fácil lectura. Si usted va a leer un libro de Balthasar, tiene que leer 2 o 3 veces cada página. Ratzinger es como todos los alemanes, todos los teólogos alemanes son así. No, sí, Ranner también, no, pero Ratzinger es sencillo, más o menos. Fíjense lo que dice Balthasar, diapositiva 78. Aquí me veo precisado a contradecir excepcionalmente una frase de Joseph Ratzinger, que se ha comentado con curiosidad en todas partes. La doctrina de la divinidad de Jesús quedaría intacta si Jesús procediera de un matrimonio cristiano normal. Y parece que molesto, dice Balthasar, las relaciones padres e hijos son más que un suceso meramente fisiológico. Quiero mostrarles esto. 2 gigantes, 2 teólogos importantísimos en la iglesia, tienen una diferencia sobre este punto. Ahora, ni Balthasar lo echó de la iglesia a Ratzinger, ni Ratzinger lo echó de la iglesia a Balthasar. Quiere decir que estas 2 miradas pueden convivir y coexistir en la iglesia. Vuelvo a un texto de Ratzinger. Vamos a la diapositiva 74. Es claro que el término físico se entiende, digo acá, no en el sentido moderno de la palabra. La palabra físico en latín en griego es physis, es naturaleza. Bueno, no nos compliquemos. Es claro que el término físico se entiende en el sentido de ser de Dios. No en un sentido biológico generativo, sino en el plano del ser y de eternidad divina. Voy a ver si yo lo aclaro. Yo puse una notita abajo. Voy a ver si lo aclaro a esto. En todas las religiones antiguas, sea en Egipto, sea en la Mesopotamia, los dioses generaban hijos, pero los generaban biológicamente. La expresión ser hijo de Dios era una expresión que se la consideraba biológicamente, ¿sí? Muy parecido a toda la mitología. Entonces, Israel jamás quiso usar esa expresión. Por eso Israel, van a ver que muy pocas veces, Israel casi nunca habla de el Hijo de Dios, porque eso se entendía en sentido biológico. Entonces Israel siempre prefirió usar la elección. El pueblo de Israel no es el Hijo de Dios, es el pueblo elegido de Dios. El concepto de elección quiere decir lo mismo, somos hijos de Dios, pero para que no caer en la brutalidad de creer que es biológico, se usó, la Biblia siempre prefirió la elección. Somos el pueblo elegido. Es una forma de decir, somos hijos de Dios, pero nunca quiso usar esa expresión porque alguien por torpeza puede creer que Dios nos ha generado, así como el papá y la mamá nos ha generado a cada uno de nosotros. No, bueno, ¿a qué le doy tanta vuelta? Entonces es importante, cuando se habla del nacimiento virginal de Jesús, es importante que Marcos no se plantea el problema, pero Mateo y Lucas sí.
y para Mateo y Lucas se habla del nacimiento virginal. Se habló en la genealogía, ¿sí? José, el esposo de María, el que nació Cristo el Señor. Se habla acá en el texto de José, o sea que los textos hablan del nacimiento virginal de Jesús. La advertencia es esta: no debe entenderse como un hecho biológico. Por lo tanto, no hay una explicación científica. Vieron el adolescente en la escuela y dice, ay, explíqueme cómo fue que nació virgen. No, no, es que esta es una afirmación teológica, filosófica, ontológica, no es una afirmación científica biológica. Entonces, la Iglesia cree en el nacimiento virginal de Jesús. Nunca dio una explicación científica de esto, porque la Iglesia sabe que esto no es un hecho biológico. ¿Me expresé? Entonces, creemos en el nacimiento virginal de Jesús. Y yo le he mostrado dos posturas, de dos grandes. Alguno dice, y podría haber nacido de un matrimonio común, porque eso no lo hace ni más ni menos Dios. El otro dice, no, hermanito, eso es muy serio. Bien, o sea que encontramos dos posturas diferentes. Ambas coexisten en la Iglesia. Bien, yo no me sumo ni a ninguna ni a la otra postura, pero sí tengo que mostrar que cuando hablamos del nacimiento virginal de Jesús, no debe entenderse en el sentido biológico, porque ni la Biblia ni la teología ha usado el lenguaje de la biología. Siempre ha sido precisa, por eso habla de elección y jamás habla de generación. Bueno, me expreso hasta acá. Entonces, vamos a volver. Ahora sí volvamos a donde dejamos, porque quiero redondear la idea del nacimiento virginal. A ver, ¿alguna vez hemos hablado del pecado original? ¿En qué consistió el pecado original de Adán y Eva? En la desobediencia de Adán y Eva hacia Dios. ¿Otra forma de decirlo? Bueno, querer hacerse iguales a Dios. Querer ser iguales a Dios. Otra forma de decirlo. Ahora, ¿qué comieron? Un fruto. ¿Cuál? No se especifica. Prohibido. Manzana. Un fruto prohibido. La manzana, ¿no? Digo media palabra. Sí. Antes la Biblia se leía en misa en latín. Entonces, en latín se dice, no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, en latín se decía bonum et malum. Sucede que malum significa mal o manzana. Entonces la Biblia decía, no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero hubo gente que entendió que decía de la manzana, porque árbol, manzana. Entonces, de ahí quedó que el pecado original fue comerse una manzana, lo cual es una pena porque no aparece ninguna manzana y bueno, es una mala traducción, ¿sí? No es una mala traducción, es una mala interpretación. Entonces, bueno, sin embargo, nuestras abuelas, ustedes no le digan a la abuela que no era una manzanita porque le va a decir que usted le está cambiando la fe. Déjela en paz a la abuela. Pero eso hemos enseñado, todavía los catequistas, sábado a sábado, siguen enseñando que era una manzana. Esa historia no se cortó, ¿no? Bueno, vamos a buscar entonces, por favor, Génesis 2, creo que es 15, a ver, alguien que sea rápido. Génesis 15. Génesis 2:15, si no me equivoco. ¿Puedo leer yo? Pero no sé qué dice. Tomó pues Yahvé Dios al hombre y le dejó en el jardín de Edén para que lo labrase y cuidase. No, el 15 entonces no es. A ver, capítulo 2.
Bueno, 16, adelante. 16, 17, lea. Y Dios impuso al hombre este mandamiento. Del cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. O sea, ¿de qué árbol no se puede comer? Porque vas a morir. Del árbol del conocimiento del bien y del mal. Perfecto. ¿Hemos comentado este texto acá? Bueno, entonces vamos a explicar por qué es muy importante. No debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Bien y mal, en castellano, en literatura, se llama merismo. ¿Qué es el merismo? Es cuando designo el todo por los extremos. Ejemplo, cuando la Biblia dice Dios creó el cielo y la tierra, no está diciendo que creó solo el cielo y solo la tierra, sino que creó todo. Cuando la Biblia dice árbol del conocimiento del bien y del mal, no es conocimiento solo del bien o solo del mal, sino conocimiento total. Entonces no debes comer del árbol del conocimiento total. Ahora en hebreo, el conocer, yadad, también se traduce por poder. Entonces acá la advertencia es, ¿qué está prohibido? Comer del árbol del poder total. ¿Qué es? El totalitarismo. ¿Cuál es el pecado de Adán y Eva? Es el totalitarismo. Entonces, esto es bastante serio y muy importante, ¿no? Entonces, el poder total. Eso después se formula como seréis como dioses, ¿ven? Ser como dioses, el poder total. O sea, el pecado original, Israel se parte en dos cuando el hijo de Salomón quiso todo el poder. Ahí nace, ese es el pecado original, es el totalitarismo. Creer que el futuro de la humanidad depende del poder, no de la libertad. De la imposición, no de la libertad. Ahora bien, y había una víbora. ¿Por qué hay una víbora? Bueno, porque este relato se recrea en tiempos de Salomón. ¿Salomón cuántas esposas tuvo? Primero de Reyes. Primera de Reyes 11, 1 al 5. Dice que tuvo 1000 mujeres. ¡Wow! Miren. Tranquilo el hombre. No, es que es tener 1000 suegras, guarda el hilo, ¿no? Bueno, pero dentro de las mujeres, no nos interesa, dice, y una de ellas, cada una traía sus dioses, y una trajo Astarte. ¿Quién era Astarte? Astarte es la esposa de Baal. Cuando Baal y Astarte copulaban, la tierra se hacía fértil, fecunda. Entonces, el símbolo de la fecundidad va a ser Astarte. ¿Y cuál era el símbolo de Astarte? La serpiente. ¿Por qué en el paraíso aparece una serpiente y no un tigre o un yacaré o una hiena, por ejemplo? Yo hubiera puesto una hiena. No, es la serpiente. ¿Por qué la serpiente? Porque es el símbolo de Astarte. Y la serpiente es un símbolo fálico, como el intendente ese que hablaba vos hoy, Santiago. Entonces es un símbolo fálico. Y los símbolos fálicos son símbolos de poder. ¿Qué significa que Dios entra virginalmente en la historia? Que Dios prescinde del poder para cambiar la historia. Jesús y la salvación no es hechura humana, no es construcción humana, no es industria humana, es don, es regalo. Entonces, Dios entra a la historia siempre prescindiendo del poder y de la impotencia, sin totalitarismos. Dios entra en la historia suscitando ámbitos de libertad. Entonces, acá la virginidad es una metáfora teológica muy importante de quién es Dios. Dios es el que interviene en la historia, pero no haciendo golpes de Estado a la libertad humana. Dios interviene en la historia
sin imponerle los rumbos a la historia, ¿no? Y por eso aparece como entrega, como cruz, etcétera, ¿sí? Entonces, esto es muy... acá hemos hablado sobre la sexualidad de Jesús. ¿Alguna vez hemos hablado? Acá, Hemos en este curso. citado a Mateo cuando dice del tema de los eunucos. Hemos ¿se acuerdan citado una entonces? vez, pero Hemos hablado lo entonces, hemos ¿no? citado nomás. Bien. ¿Pero hemos dicho algo o no? Sí. ¿Y qué dijimos? Que habló de su propia sexualidad en ese pasaje, diciendo los que se hacen eunucos por el reino. Bien, ¿y qué significa eso? Que digamos, dedican toda su vida a la tarea del reino y no, digamos, es como que no lo, digamos, no les da lugar o tiempo para tener una vida, digamos, conyugal. Bueno, ahí Era una ha confundido. impotencia Bien. divina. ¿Quién está hablando ahí? Gladys. Repita fuerte, Gladys. Ve este de Villa Libertadores. Es la representante de la Villa Libertadores. A ver, Gladys. No, que usted citó 3 tipos de eunucos que eran personas impotentes, y Jesús era, citó que él era eunuco diciendo que él era impotente, ay, se me fue la palabra. Está perfecto. Sí, era impotente, entonces, pero simbólicamente. No impositivo, es no impositivo. Entonces, a ver, Mateo 19:12 dice, algunos nacieron impotentes, a otros los hombres los hicieron impotentes, y otros somos impotentes por el reino. La impotencia es la marca registrada del reino. El reino, ¿qué es un impotente? Lo no valorado. En la cultura del Mediterráneo se valora el macho, ¿no? Jesús no aparece como macho. Entonces, parece que es una burla. Crozant dice que esto es una burla contra Jesús. Anda, si este es un impotente. O sea, entonces Jesús toma ese y va a mostrar que el impotente, el eunuco, es un símbolo del reino. Son los que no tienen poder, los que no tienen fuerza, los que no son machos, los que no son prestigiosos. Son mujeres, niños, pequeñuelos, sirvientes, ¿sí? Por eso el eunucado de Jesús es una parábola viviente del reino de Dios. Bueno, ven, en esta línea está el tema del pecado original, el tema de... Bueno, entonces en esta línea cierro el marco de comprensión bíblica del nacimiento virginal de Jesús. Diapositiva 29, ¿estamos ahí en la diapositiva 29? O si no, regresemos a la diapositiva 29, así cerramos. Bueno, ya lo dije, sí, dejemos. Ya está más o menos una idea sobre el nacimiento virginal de Jesús, ¿sí? Entonces, bueno, dejémoslo ahí. Vamos a diapositiva 31. Fíjense, decíamos que los evangelios son una biografía según la retórica griega, y el objeto era el encomio, la alabanza, ¿sí? Bueno, en la retórica primero había que hablar de las personas, o sea, de la genealogía, de dónde venía uno, ¿sí? Y ve Mateo 1, en Mateo 1 es un capítulo en donde hay una fuerte presencia de nombres de personas. En cambio, en Mateo 2 son los lugares, porque los lugares también son honorables o deshonrosos, ¿no? Sobre todo se puede marcar estos 3, Belén, Egipto y Nazaret. Pero noten cómo Mateo sigue bien el estilo de la retórica, ¿sí?
Entonces, bien, diapositiva 32. ¿Alguien que quiera leer sobre lo que vamos a decir? Si se corta la luz, pueden escuchar el audio que hizo Santiago, que hizo sobre los Reyes Magos, el sitio de los Reyes Magos. Lo buscan, yo se los he mandado, él ha hecho un audio sobre esto. O sea que se corta la luz, ven eso y ya está hecho. Pero vamos adelante. Quien quiera leer, diapositiva 32. Cuando nació Jesús en Belén de Judea, bajo el reino de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Bien, vamos a la diapositiva 33. Un gran escritor español, José María Pemán, poeta, novelista, estudioso de crítica literaria, uno de los grandes, allá por 1920, 1930, cuenta un cuento maravilloso y él le atribuye a Nebrija en un cuento esta frase famosa: ni tres, ni reyes, ni magos. Nosotros sabemos que los evangelios no dicen que sean tres, dice algunos, puede ser 77, lo que sea, no dice sean tres, tampoco afirma que sean magos, reyes, y dice que son magos, pero no en el sentido moderno de la palabra, alguien que hace trucos y aparece una paloma. En ese lugar vulgar no, sino en el sentido que eran sabios que estudiaban las estrellas y conocían el sentido de las estrellas. Ustedes recuerden que el primer eclipse lo anunció, preanunció, ¿cómo que se llamaba? Tales de Mileto, siglo VI antes de Quinto. O sea que había gente que estudiaba en el mundo antiguo y te vaticinaban un eclipse. Es una genialidad. Si lo buscan en YouTube, algún videíto, yo alguna vez lo puse, y te van a contar cómo Tales de Mileto, siglo VI antes de Cristo, te vaticina. O sea que bueno, en el mundo antiguo había sabios. Probablemente estos magos sean sabios venidos de Oriente, de los persas. De los persas viene todo, ¿eh? Platón fue a estudiar a Persia, ¿eh? Platón, la formación de Platón está en Zoroastro, en los persas. O sea que de los persas vienen cosas muy importantes. Bueno, hay otro detalle. Virgilio, Josefo, Tácito, Plinio, Cicerón, Suetonio, o sea, los grandes intelectuales del siglo I, les parecía normal que cuando naciera algún emperador o alguien, apareciera una estrella. Eso no era imposible. Hoy nosotros sabemos que es imposible, por supuesto, pero en aquel mundo esto era posible. Si Mateo va a escribir que hay una estrella que guía a los magos, él tiene que escribir algo que al lector no le parezca algo ridículo. Si Mateo escribe eso, es porque entiende que su lector va a soportar esta afirmación. Porque si no puede decir Mateo algo que nadie le crea. Fíjense el ejemplo de Suetonio. Nerón estaba nervioso porque aparecería un cometa que señalaría el día que lo asesinarían. Supersticioso Nerón asesinó a varios adversarios cuando apareció el cometa. Miren el paralelo con Herodes, está ahí, está cantado, ¿no? Vamos a dar otro paso. Miren, en este mapa de la diapositiva 34, el pueblo de Dios sale de Egipto con Moisés, llega al Sinaí y de ahí va hacia la tierra prometida. Ahí tenemos el itinerario y allá a la altura, para entrar a Canaán, a la tierra prometida, va a entrar a la altura de lo que nosotros conocemos como Jericó, ahí al lado del Mar Muerto. Ahora bien, el pueblo de Dios ha tenido que ir guerreando en el desierto, pero antes de llegar a entrar a la tierra prometida, va a tener que guerrear contra los moabitas. Y los moabitas le hicieron la vida imposible a los judíos. De allí que los judíos los odien desde siempre. La semana pasada leímos lo de Ruth, ¿no?
las dos nenas, mayor y menor, que se acostaron con el papá. Estas son las padres de los moabitas. Estos los padres de los amonitas. Ven, ahí tienen Moab y Amón. Bueno, a este pueblo lo hemos odiado de toda la vida. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque los que voy a contar, miren diapositiva 35. Ustedes van a disfrutar, si leen en casa, leer el libro número del capítulo 22 al 24. Capítulo 22 al 24 les cuenta la historia que yo les voy a contar ahora. Barak, el rey de Moab, que era idumeo, y yo les dije que Herodes era idumeo, Barak quiere detener a este pueblo imbatible que es Israel. Claro, Yahvé iba al frente de su ejército. Entonces convoca, contrata económicamente, le paga a Balaam, que es un mago, para que detenga al pueblo de Dios. Y le paga. Y entonces Balaam lanza maldiciones contra el pueblo de Dios, y ahora lo digo con mis palabras, pero en el aire Dios a esas maldiciones las convertía en bendiciones. Tanto que Barak va a encarar, le dice, che, yo te pago para que vos mandes maldiciones. ¿Cómo puede ser que al final son yo te pago para que vos mandes maldiciones, ¿cómo puede ser que llegan bendiciones? Y él dice, mira, yo lanzo maldiciones, pero se ve que Dios las cambia en bendiciones. Bueno, y ahí vamos así a leer la diapositiva 36. Alguien que quiera leer. Entonces tenemos Barak, que es el rey idumeo. Tenemos a Balaam, que es un mago. Y ahora tenemos, ahora vamos a ver la estrella. De las 4 oráculos que lanza Balaam, yo rescaté una partecita del cuarto. ¿Alguien que lo quiera leer? Oráculo del que oye las palabras de Dios y conoce el pensamiento del Altísimo, del que recibe visiones del Todopoderoso en éxtasis, pero con los ojos abiertos. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella se alza desde Jacob. Un cetro surge de Israel. Golpea las sienes de Moab. Fíjense, miren el oráculo de Balaam el mago. Dice, de una estrella que se levanta de Jacob, de Israel. Este texto, los judíos después lo interpretaron en clave mesiánica. Tan es así, como si fuera una profecía del Mesías, que en tiempo de Jesús, un poquito después que muere Jesús, hubo un famoso personaje que se presentó como el verdadero Mesías, y él se autodenominó la estrella, basándose en este texto. Entonces, ahora vamos a la diapositiva 37. Ven, así armó Mateo el relato de los magos. Barak era de Moab, aunque era también idumeo. Balaam era de Oriente, los magos son de Oriente. Herodes es idumeo, la estrella del Mesías. Está claro que aquí Mateo ha recreado, esto se llama Midrash, miren diapositiva 38. Es un Midrash es un género literario muy importante para Mateo 1 y 2 y para Lucas 1 y 2. Es muy, muy importante, es un género literario de los judíos que, inspirados en alguna escena o en alguna enseñanza del Antiguo Testamento, recrean relatos que los pueden actualizar para su hoy. Bueno, este es un Midrash de Mateo, ¿no? Fíjense, diapositiva 39, miren qué interesante el esquema, ¿no? Mateo dijo que Jesús era hijo de David, hijo de Abraham, o sea, de un judío y de un pagano. Miren, Mateo 1 desarrolló el Mesías judío, ven, José. En cambio, en Mateo 2, con los paganos, trabaja el tema de los paganos, ¿no? Miren qué ordenadito, qué bien que ha hecho Mateo toda esta parte, ¿no? Bien, ¿alguien que quiera leer la diapositiva 40, por favor?
Al enterarse, el rey Herodes quedó desconcertado y con él toda Jerusalén. Perdón, la Entonces palabra reunió todo. desconcertado no la subrayé. Harían bien en subrayarla. Fíjense, busquen Mateo 21:10. Mateo 21:10. A mí se me entrecorta la transmisión. ¿A todos le pasa lo mismo? ¿Quién es la que habla? Yo, Mabel. ¿Y Es que como usted que se me paga, entrecorta que por paga la ahí. luz? No, es Prue- una cuestión de Pruebe internet. pagando, porque es otra cosa. No, No, no porque lo por ahí sé. se corta, qué sé yo. Digo, a lo No, mejor me pasa a mí solamente. la verdad, yo no lo sé. Y no veo que el resto reaccione. Pareciera que el resto no tiene el mismo problema, Mabel. Bien, Pareciera. Mire, bien. Rita, que es amiga suya, no me deja mentir. Bueno, a Liliana, que es del grupo de liturgia, no me deja mentir. Ana María está ahí tampoco, o sea que parece que no. Bueno, entonces, Bueno, ¿cómo dice Mateo 21:10? Jesús va a entrar a Jerusalén montado en un burro. El burro es símbolo de no poder, de no imposición. Recuerden, el burro no es símbolo de pobreza, sino es símbolo de no poder, no es un caballo. A ver qué pasa cuando Jesús va a entrar con un burro. Adelante. Al entrar él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Paremos ¿Quién ahí. es este? Sí. Fíjense que al enterarse Herodes quedó desconcertado y con él toda Jerusalén. ¿Ve? Nace el niño y toda Jerusalén tiembla. Va Jesús niño en un burrito a entrar a Jerusalén y toda la ciudad tiembla, ¿no? Picasa tiene una idea muy linda que a mí me gusta. Picasa dice, interpretando estos dos textos y uno del capítulo 10, dice, los lobos tiemblan ante los corderos. Los lobos tiemblan ante los corderos. Es que nace un niño y Herodes está temblando. Llega un niño, un burrito, y Jerusalén tiembla. Bueno, pero sigamos entonces. Está temblando todo, seguimos. ¿Quién quiere leer? ¿Quién es este? Se preguntaban. No, volvemos, perdón, a la diapositiva. Ah, Solamente quería mostrar el paralelo que toda Jerusalén está desconcertada, ¿no? Adelante. Quien quiere continuar con la lectura de la diapositiva. bueno. Entonces reunió a todos los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo para preguntarles en qué lugar debía nacer el Mesías. En Belén de Judea le respondieron, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no era la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti surgirá un jefe que será el pastor de mi pueblo, Israel. Dice que Herodes se reunió con los sumos sacerdotes y los escribas. ¿Será así? ¿Será histórica esa afirmación? A ver, decí media palabra, Santiago. no, no es así porque sabemos de que, primero que no tiene mucho sentido que se haya reunido Herodes con tanta gente, aparte que no se llevaba bien con el Sanedrín, porque había mandado asesinar a varios Claro, ancianos. o sea que no había ninguna relación de onda. Nosotros acá da la impresión que reunió a todos los sacerdotes y a la escriba. Aparentemente había onda. No, había un encono gravísimo. Por eso es imposible que él haya ido a preguntar al Sanedrín. Nada. No obstante, la respuesta es Belén. Entonces, arre borriquito, vamos a Belén, que en Belén acaba Jesús de nacer. Si ustedes van a Jerusalén, van a ver que hay una cueva bonita. Nunca le pregunté a Mabel y a Ana María que han ido, se han ido a Belén. ¿No es una cosa bonita? Y uno entra, y yo tengo entendido que vos para entrar
como que la puerta es chiquita, que tenés que hacer un acto Sí. de humildad, de agacharse, Sí. ¿no? Es una de las cosas más Sí. bonitas que hay. Lamentablemente no nació Jesús en Jerusalén, pero eso es bonito. Y yo diría lo mismo, ¿no es así? Pero bueno, Jesús en realidad sabemos que nació en Nazaret, no en Belén, ¿no? Entonces, lo de Belén aparece 2 veces, una vez en Mateo y una en Lucas. El Padre, resto, sí. Belén está situado en lo que actualmente es Palestina, no lo toman como parte de Jerusalén. No, pero está en Jerusalén, está a 5 kilómetros de Jerusalén. Claro, está a 5 Belén, kilómetros de Jerusalén, pero nosotros para entrar a Belén, al lugar de Belén, es Palestina eso. Eso ya, está de todo acuerdo. amurallado, está Sí. todo amurallado para entrar, y es más, nos pedían hasta pasaporte para entrar, como que entramos a otro país. De acuerdo, pero entonces, pero digo esto, Belén está ahí al lado de Jerusalén, es un villorio Sí. de Jerusalén, no es Nazaret, que son 150 kilómetros. Entonces, la diferencia es muy grande, ¿no? Entonces, los 4 evangelios son unánimes, que siempre a Jesús se lo llama Jesús de Nazaret, nunca le llaman Jesús de Belén. Y las 2 únicas menciones de que Jesús habría nacido en Belén, en realidad es en Mateo y Lucas, en este texto del nacimiento. Pero sale una vez en Mateo, una vez en Lucas. Pero después de los capítulos 1 y 2 de Mateo y de Lucas, nunca más aparece Belén. O sea que hoy ya nadie sostiene que Jesús habría nacido en Belén. Bueno, entonces, ¿qué profeta dice eso? ¿Qué dicen las Biblias de ustedes? ¿Cuál es el profeta que dice, y tú, Belén, tierra de Judá? Ve que es tierra de Judá porque es Jerusalén, ¿no? Vale. Y tú, Belén, tierra de Judá. ¿Cuál es el profeta? ¿Las Biblias ¿Samuel? dicen cuál es el profeta? ¿Samuel puede ser? No. Al pie de página, al costado, al margen. Sí, tengo primera de Crónicas y después 2S, ¿no es segundo de Samuel? No. Al margen de la Biblia, al pie de página. ¡Wow! Nunca me imaginé que iba a ser tan difícil. Lo voy a incorporar como pregunta de examen. Ahora veo que sí. Bueno, no importa. Es Miqueas, el profeta Miqueas. Miqueas es del siglo VIII antes de Cristo. Ahí tenemos Isaías, Oseas, Amós, Miqueas. Esos son los 4 grandes, ¿sí? Del siglo VIII antes de Cristo. Isaías es un profeta de palacio. En cambio, Miqueas es un profeta campesino. Y está harto, pues toda la porquería, vieron que la porquería viene siempre de la ciudad, ¿no? Sobre todo eso, entonces está harto. Cada rey que venía de Jerusalén era uno peor que otro, uno más delincuente que otro. Ya los profetas estaban hartos y Miqueas más harto que todo. Entonces dice, y acá viene la profecía de Miqueas, dice, no, Dios nos va a enviar un rey que va a venir de Belén. ¿Qué era Belén? Era un villorio, era Villa el Nylon, ¿sí? Belén era la parte pobre. ¿Conocen Villa el Nylon? O sea, saben que existe Villa el Nylon. Santiago no sabe qué es eso, pero es un lugar, no es Villa Carlos Paz. Villa el Nylon acá es una cosa, tenés que imaginarte, una cosa que no existe, ¿sí? Es como Nazaret.
Son cosas que no existen. Entonces, ¿qué pasa? ¿Pero quién era de Belén? David. Y David era un pastorcito débil, era el séptimo hermano. No era experto en armas. Cuando va a pelear con Goliat, Saúl le da, ¿se acuerdan? Su armamento y su espada y el tipo casi se cae. Dice, no, yo no puedo usar armas. Yo con la onda solamente. O sea, es un rey pastor, no es un rey guerrero. Es un rey pastor. Entonces la profecía es esta. Va a venir un rey de abajo. Eso es Belén, de las villas. Va a venir, no queremos que venga de palacios. Ya con palacios saben mucha de diplomacia y cuando hablan nos confunden y terminamos creyéndole. No, que venga uno de abajo. ¿No? Entonces, Belén. Entonces, no es que nació en Belén, es una lástima que todavía se hagan esas afirmaciones. Está diciendo cuál es el tipo de Mesías que esperan. Y que es un Mesías que viene de abajo, ¿no? Bueno, y bueno, van a Belén. Sigamos leyendo, diapositiva 7. Alguien que quiera leer rápido. Bueno, dice que Herodes los mandó a llamar secretamente para que les diga en dónde apareció la estrella y que le avisen, así él después va a rendirle homenaje. Y allí van y encuentran al niño, y acá aparece el niño con María, su madre. Fíjense, miren que aparece poco María. Aparece muy poco y pasivamente. Aparece mucho mejor que en Marco, mucho. Yo le dije, acá hay una mirada positiva de María, pero aparece muy poquito. Y aparece más como madre, ¿no? Más como madre, pero es una presencia secundaria. En Mateo es más importante José, ¿no? Bueno, diapositiva 43. El ángel le manda a José y le dice, levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, ¿sí? Y huyó allá, ¿no? Bien. Y después, diapositiva 44, Herodes, al saberse engañado de los magos, se enfureció y mandó a matar a todos los menores de 2 años, ¿sí? Vamos a la diapositiva 46. Sobre la matanza de los inocentes, San Agustín dice que Herodes mató 144.000 niños. Sabemos que es un número simbólico del Apocalipsis, ¿no? Pero bueno, no sabemos. Hoy en día podemos arrimar, decir que en Belén, que era una pequeña población, había más o menos 1.000 habitantes, si nacen 30 por año, por la mortalidad infantil queda la mitad, son 15, y si la mitad son niñas y nenes, te quedan 7 u 8. Fueron 2 años, a lo sumo fueron 14. O sea que la matanza no habría sido 144.000 niños, ¿no? No obstante, uno solo hubiera sido grave, ¿no? Pero acá hay un problema. Los historiadores, Flavio Josefo, Suetonio y Filón de Alejandría, odiaban a Herodes. Odiaban. Y cuentan todas las canalladas de Herodes, todos los asesinatos. Herodes creía que un hijo iba a ser, le quería hacer un golpe de estado, lo mandó a matar. Antes de morir, mandó a matar a los otros 2 hijos, al cuñado, todo tipo que por ahí. O sea, Herodes era un tarado. Y están perfectamente narrados todos los asesinatos. Pero además, insisto, Flavio Josefo, Filón y Suetonio odiaban a Herodes. Por lo tanto, no se iban a perder de contar esto. ¿Está claro? Si los historiadores no lo cuentan, pues esto no sucedió nunca.
porque si lo odiaban a Herodes, esta les venía de 10. Y cuentan todas las canalladas, no es que las ignoran, cuentan una por una las canalladas. Entonces, esto no ha sucedido nunca, Jesús nunca fue a Egipto. Lo que pasa es que acá el niño va a hacer toda la experiencia de Israel, va a estar en Egipto como Moisés, Belén como David y Ramá como Babilonia. Las tres grandes crisis las va a vivir el niño geográficamente. No me detengo más, como no va a haber tiempo, cierro con una cuestión literaria, ¿sí? Fíjense diapositiva 48. Ah, no, antes de eso puede... Miren, esto no lo tienen, después alguien me tiene que recordar para que se los envíe, o la semana que viene se los pongo. No lo tienen lo que yo les voy a leer ahora. Es la historia de Sargón I o Sargón el Grande, rey acadio, siglo 2400 antes de Cristo. 2400. Piensen que Abraham nosotros lo ubicamos en 1800. Acá estamos hablando de 2400, o sea, antes de antes. Ahí por el Tigris y el Éufrates. Cuenta su biografía de nacimiento. Presten atención al relato, se los leo yo. Mi madre era una gran sacerdotisa. A mi padre no lo conocí. Mi madre, la gran sacerdotisa, me concibió y me tuvo en secreto. Me depositó en el río, me colocó en una canasta de mimbre y la selló con betún. Me depositó en el río que me llevó. El río me tomó y me llevó hasta aquí. Es un tipo, un personaje, es el aguador que cuidaba los canales. Aquí, el aguador, me tomó como hijo y cuidó de mí. Aquí, el aguador, me nombró su jardinero. Mientras era jardinero, Istar, la diosa Istar, mientras era jardinero, Istar me ofreció su amor y por 4 años goberné como rey. ¿A qué le suena esta historia? A Moisés. Moisés. Es casi una fotocopia, es una fotocopia. Cuando nosotros escribimos la Biblia no sabíamos cómo nació Moisés, ya le hablé de los romanceros, esas cosas de Moisés sabemos que cuando es un guerrero, cómo nació nadie sabe. Bueno, había que contarlo esto, y bueno, ahí tenemos la leyenda de Sargón, nos vino de pie para que en Éxodo 1:2 yo pueda contar cómo nació, Éxodo 2, pueda contar cómo nació Moisés. Y bueno, y después que con Jesús pasa lo mismo. Mateo, que no está enterado de estas cosas, Mateo va y se inspira en José, ¿no? Entonces, no inventan estos relatos, pero sí se inspiran en textos antiguos. Les robo 2 minutos y nos quedamos en la diapositiva 49. Les voy a robar 2 minutos, ¿sí? O 1 minuto y medio, ¿sí? ¿Estamos? Tienen ahí la diapositiva de José Saramago, el Evangelio según Jesucristo. ¿Lo tienen? Sí. Bueno, José Saramago es premio Nobel de literatura, un portugués. Ha escrito un montón de novelas. Yo creo que tengo como 20 y he leído como 10. Sin embargo, no me gusta a mí. Lo he leído por disciplina, porque yo no puedo ignorar este tipo de autores. Entonces, por disciplina intelectual lo he leído. Pero no me gusta a mí cómo escribe. Hay gente que lo adora y creen que es un escritor. Bueno, yo no, Juan Manuel, lamentablemente, a mí como escritor no me agrada nada. Pero sí he tenido que ver varias novelas. Hay una que les recomiendo mucho, que es la de Caín, es la última que él escribió, que es muy útil para catequista. ¿Por qué? Porque cuestiona todo lo que sabe el catequista. Un buen catequista debería rendir un examen con esa. Caín, a propósito del relato de Caín, le da vuelta a toda la Biblia, lo pasea por toda la Biblia. Es el mejor examen. Si ustedes van a nombrar un catequista, ¿vieron? Vamos a nombrar catequistas nuevos este año,
Díganle, bueno, pero el examen es discuta con Saramago. Es cortito, les va a encantar. A mí ese me gustó por lo bíblico, ¿sí? Por todas las cosas, me gustó mucho. Ahora vuelvo a este. El Evangelio según Jesucristo, yo insisto, para mi gusto no tiene ninguna belleza literaria, para mi gusto, ¿sí? Y tiene una escena que al católico común lo violenta. La sensibilidad católica se puede sentir molesta porque describe lo que sería una relación sexual entre José y María. Si bien yo sé que mi papá y mi mamá alguna vez tuvieron una relación sexual, no obstante, no es cosas que uno quiere andar viendo, ¿está claro? Eso se llama sensibilidad. A mí no me gusta que me anden recordando que mi papá y mi mamá tenían alguna relación sexual. Bueno, así que a mí me parece que eso es de mal gusto. Pero dejemos de lado esa escena. Dejemos de lado esa escena. Entonces, tiene que ver con Mateo, por eso me detengo. ¿Cuál es la historia de este? Dice así, dice que José un día escucha a unos soldados romanos que van a matar a todos los niños menores de 2 años. Entonces, cuando José se entera, toma a la madre y al niño y se dispara. Y no avisa a los otros. Y cuando huye, mirá, Susana lee las cosas, cuando huye, se da vuelta, mira para atrás y ve el llanto. Raquel llora a sus hijos y ve el llanto. Y cuando él ya está liberado, ya ha huido bastante, pero ve el llanto del pueblo, ahí José entra en crisis, porque dice, uy, ¿cómo es que yo me salvé y no pegué el grito de alerta? Por lo menos tendría que haber dicho, hey, vienen los romanos, nos van a matar a todos, sálvese quien pueda. No, él no atinó eso. Él fue, buscó la madre y el niño y se disparó. Y ahora se da cuenta que fue gravísimo. A partir de ahí, José se convierte en un hombre triste. Bueno, el niño Jesús va creciendo y no entiende por qué José es un tipo triste. Es noble, es honesto, sí, piadoso, pero José no entiende, Jesús no entiende por qué José es un hombre triste. Hasta que un día le pregunta a María, y María, cuando él ya es grandecito, le dice. Sucede que, y le cuenta esta historia, cuando huimos, tu papá no atinó a avisar a nadie, y él vio cómo mataban a los niños de lejos, entonces eso lo traumó toda su vida. Cuando Jesús se entera de esta historia, se convierte en un hombre triste Jesús, porque él también no puede soportar que hayan muerto tantos niños por culpa de su papá, ¿está? Y Jesús se convierte en un tipo triste. Hasta que un día están pescando en Galilea y ahí se encuentra con el diablo. Y el diablo le explica por qué él tiene que ser un tipo triste. Y le dice, porque muchos murieron por culpa tuya. Para que vos te puedas salvar, murieron muchísimos, ¿no? Bueno, es una novela dura, es una novela freudiana, la culpa la tiene el padre. Él se defendió diciendo que no la escribió contra los cristianos, sí que la escribió contra los judíos, porque los judíos son la religión del padre. Y él quería hacer un cuestionamiento freudiano de la religión judía, ¿no? Bueno, tiene que ver con esto de la matanza de los niños, por eso era oportuno mostrarla. La escena que yo les dije no les va a agradar. Si la van a leer, omitan esas 3-4 páginas y después léanla. Es una novela interesante, el planteo del diablo es muy, muy bueno. Es una crítica muy dura, ¿no? Tantos murieron para que vos puedas vivir. Bueno, digamos la novela vale, tiene sentido, ¿no?
Bueno, nos veremos la semana que viene, si Dios y la Virgen quiere. Trataremos de terminar, queda poquito para Mateo, y ya arrancar con Lucas, porque Lucas sí es largo, ¿sí? Bueno, que tengan... Padre, sí. a mí Gladys. no me llegaron los libros que usted mandó. Usted le pasa a mi hija y a mi nieta, quiero decir, pero a ella le llegó algo, pero no eran libros, era otra cosa. Bueno, no, que no mandé libros digitalizados, ¿no es así? En PDF. Sí, en PDF, perdón, archivos, no sé. Claro. No le llegó nada. Bueno, que su hija me mande un mail, así yo le reenvío con el mail ese, ¿sí? ¿Está? Bien. Que me mande un Gracias. mail ahora, mañana, cuando quiera, Sí. y yo en ese mail le voy a responder y le voy a reenviar. Guarden esa bibliografía que es excelente, no es para leer ahora, es para tenerla guardada, pero saber que la tienen y que en algún momento, cuando era adolescente, yo tuve un gran cura que una vez me dijo esto: mirá, sabe el que sabe, pero también sabe quién es el que sabe. Entonces, si usted sabe a quién consultar, que usted tiene cierto saber. Si usted tiene una bibliotequita, y hoy usted no sabe tal cosa, pero usted va a su bibliotequita y abre el librito y empieza a ver, y ahí va a participar del saber. Entonces, es bueno tener una pequeña bibliografía, una pequeña bibliotequita en donde uno, el día que necesite, consulte. Bueno, che, que tengan una linda semana. Saludos a todos. Bueno, Gracias, padre. Gracias, Chao, padre. Chao, chao. Chao a todos. suerte. Chao, Susana Chao. Loyola.